Listo. Bueno, muy bien. Admitimos una tanda más. Cuando gusten, ¿eh? Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todas, todos, nuevamente, para los que acaban de sumarse. Hola. Hola. Sí. Buenas tardes. Estamos comenzando ya. Les vamos a pedir ir silenciando los micrófonos. Y bueno, les damos la bienvenida a todas, todos, para asistir a la presentación del libro de Igal Kesselman, que con mucho placer hemos editado en forma digital en la colección de libros de Eliade. Y este es una etapa, un momento muy especial para quienes estamos en Eliade y quienes hacemos Realidad Económica, porque nuestra publicación está cumpliendo 50 años. Por tanto, esta actividad también se imprime, digamos, en lo que podríamos llamar los festejos, en esta situación un poco especial a la que asistimos, que impide las clásicas reuniones y un poco los espacios en los que nuestros vínculos se han forjado a lo largo de, en el caso de la revista 50 y en el caso del IADE más de 60 años. Así que cuando llegó el libro de la propuesta del libro de Igal, yo lo conocí en realidad en la defensa de la tesis doctoral y me pareció un aporte a la discusión, al debate, a las ideas muy importante. Cuando cobró forma la idea del libro, nos resultó muy entusiasmante, no solamente darle forma, sino luego pensar en este encuentro como para que Igal pueda, por un lado, exponer sintéticamente o las principales ideas que él presenta en el libro, que Ana comente ese texto y por supuesto una mirada de Atilio Borón, a quienes agradecemos a los tres la disposición y la tan buena disposición con la que aceptaron formar parte, formar parte de este encuentro. Igal es economista, magíster en estudios sociales latinoamericanos y doctor en ciencias sociales. Y nos presenta el libro Descifrar el jeroglífico, él lo hará mucho mejor ahora en 2 minutos. Ana Grondona es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, integra el Consejo de Administración del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y Atilio Borón, él es politólogo y sociólogo, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y un especialista en política latinoamericana. Igal, si te parece, una pequeña presentación, así damos el pie para lo que esperamos sea una muy linda conversación a raíz de tu libro. Está silenciado, Igal. Bueno, muchas gracias. Primero al IADE y a Realidad Económica, para quienes quizás no estén al tanto, es una revista muy importante de la discusión económica en Argentina, y para quienes no nos sentimos representados por la ortodoxia económica, es un espacio súper importante y me pone muy contento que la revista y la institución me haya dado la oportunidad de hacer un aporte con el libro, que además es un aporte que
parte de sus discusiones se dieron en una institución hermana, que es el Centro Cultural de la Cooperación, en un grupo de estudio y de trabajo sobre desarrollo y dependencia, entre otros dirigido por Ana Grondona, y que varios compañeros y compañeras están acá presentes escuchando la presentación, así que para mí es un honor que ella esté también formando parte de los comentarios. Y también quiero agradecerle a la otra pata importante de la formulación de este libro, que tuvo que ver con mi grupo de trabajo formal, de mi beca doctoral de CONICET, que fue dirigida por Adrián Piva, y bueno, que él además prologó el libro, así que le quiero agradecer muchísimo. Y como cuento en los agradecimientos, además, esta historia, este libro, inicia 12 años atrás, en una charla que dio Atilio Borón en una actividad que presentamos en Económicas, que después además Realidad Económica publicó esa conferencia, y que hoy sigue siendo cuando uno quiere buscar debates sobre la dependencia, sigue siendo un texto muy motorizador para el debate, y contar con la presencia de Atilio, la verdad es que me pone muy contento, y creo que jamás, ni siquiera lo hubiera imaginado cuando comenzamos a charlar de esto, así que realmente me pone muy, muy contento. Bueno, yendo ahora a la cuestión del libro más precisamente, bueno, quizás lo primero es por qué escribí este libro. Se escribió muchas balances y perspectivas sobre la teoría de la dependencia, sobre el pensamiento económico latinoamericano, sobre el pensamiento de Prebisch, sobre el pensamiento de Marini, Dos Santos, que falleció hace poco también. O sea, la verdad que se ha escrito mucho sobre el tema, y sin embargo, me parecía a mí interesante abordar la pregunta, en todo caso, de qué es lo que todavía no estaba dicho sobre el pensamiento económico latinoamericano o el pensamiento social latinoamericano. Y a mí me parecía que, y voy a resaltar cuatro elementos que están presentes en el libro, y que, bueno, haciéndolo a modo de invitación a leer, tratando de spoilear lo menos posible para incitar a la lectura. Pero básicamente, empezando por el título, ¿por qué descifrar un jeroglífico? ¿Qué jeroglífico habría que descifrar? Y específicamente, ¿cuál sería el jeroglífico latinoamericano a descifrar? Y un poco lo que yo observaba en mi trayectoria como economista, investigando en materia económica, es que en realidad cuando uno mira las distintas variables que llamamos nosotros, o las distintas categorías, los ciclos, la tasa de interés, el tipo de cambio, el salario, ellas están presentes todo el tiempo en nuestras sociedades, están presentes en todos los países, también en América Latina, y eso a mí me permitía empezar a pensar que en realidad hay que empezar a tratar de conocer cuáles son los fundamentos que se encuentran en distintas etapas y que dan lugar a esos movimientos de esas variables. Específicamente a mí me interesa el ciclo económico, ¿no? Ese ciclo económico que parece ser algo independiente de nosotros, algo más allá de nuestra voluntad, que parece ser objetivo y que se nos impone, y que sin embargo, analizándolo un poco más, nos damos cuenta que en realidad son formas que asumen las relaciones sociales. Y entonces a mí se me daba la necesidad de distinguir entre lo que solemos hacer los economistas, los y las economistas, que es describir los movimientos cíclicos de distintas variables, o incluso el producto, y lo que es explicar o encontrar fundamentos que subyacen a esos movimientos de esas variables. Es decir, que los economistas y las economistas usualmente, a partir de la manifestación de las variables, suelen deducir fundamentos. Por ejemplo, no sé, que una tasa de interés sea alta, o que el tipo de cambio esté planchado, o que sea alto o apreciado o depreciado, y derivan los y las economistas usualmente de esas variables, de esa manifestación el contenido, cuando yo creo que debería ser al revés. Deberíamos encontrar ese contenido, ese es el jeroglífico, poder descifrarlo y entender entonces el movimiento de las variables como manifestación de ese contenido. ¿Qué tal? Entonces, ¿Salís, linda? Lo que trataba de... No salió la esencia. Marisa, pedimos por favor silenciar los micrófonos, que si no se tapa ahí en este momento. Entonces, lo que en realidad vemos es que existe al interior de las ciencias sociales una especie de... Hola.
trabajo, de la producción del conocimiento, en el cual los economistas nos hemos dedicado al estudio de las formas y de leyes que se nos imponen, a esa apariencia, y que se le ha delegado a otras partes de las ciencias sociales, la sociología y la ciencia política, precisamente, el estudio de las relaciones sociales. Hola. Pero desde mi punto de vista, justamente lo que trataba de hacer es entender, o tratar de mostrar que justamente reproduciendo esa división del trabajo en términos analíticos, en realidad lo que estamos haciendo es reproduciendo la incomprensión acerca de la profundidad del proceso. Entonces, el segundo punto que quiero destacar, y que llama al contenido que se va a encontrar en el libro, que tiene que ver con la discusión sobre los fundamentos. Por eso el libro no hace lo que hacen otros textos sobre la problemática, no trabaja por autor, no presenta los textos por autor, no los presenta cronológicamente, tampoco los presenta por problema, que son, digamos, las tres formas que usualmente se han presentado o discutido o realizado estos balances y perspectivas de la teoría de la dependencia o del pensamiento económico latinoamericano en general. Otra cosa que quiere evitar el trabajo es caer en el escepticismo metodológico positivista, que de alguna manera nos quiere confinar al estudio de las formas o de las manifestaciones, y en realidad, por eso digo que es un escepticismo. Yo creo que realmente uno, haciendo un trabajo analítico, puede conocer los fundamentos que se encuentran detrás de los fenómenos. Pero otro peligro, al cual yo por lo menos intenté escaparle a lo largo del libro, es al eclecticismo, que es la idea de que con diferentes teorías yo las puedo yuxtaponer según cuál sea el momento que me sirve a mí para el análisis, y que de hecho muchas veces deriva en supuestos no declarados o hipótesis ad hoc que se meten en los argumentos para poder mostrar determinados puntos cuando no se entiende la necesidad de esos argumentos en ese momento de la exposición. Por eso opté por un orden conceptual, es decir, partir de los conceptos más indeterminados, ir hacia la profundidad del problema, analizarlo, descomponerlo, mostrar los momentos de verdad que están contenidos en cada una de las teorías que han podido explicar a lo largo de estas 7 décadas de pensamiento económico latinoamericano los distintos momentos, sus distintas coyunturas, pero mostrando cuáles son justamente tanto la potencialidad como sus límites explicativos. Y con esto voy al tercer punto, que cuenta un poco más en fino acerca del contenido. Justamente este análisis, y lo que uno puede observar, es que en términos generales, de un modo explícito o implícito, lo que se está discutiendo en cada una de estas teorías tiene que ver sobre las causas internas o externas, que se ha dado a llamar endogenismo y exogenismo en la jerga de las discusiones, y también la discusión acerca del rol entre la relación entre lo económico y lo político en los fenómenos estrictamente económicos. Observando que estas son las polaridades en donde se mueve el debate, el primer capítulo del libro está de alguna manera dedicado a un debate a mis colegas economistas, en donde prioritariamente hemos discutido entre nosotros y nosotras la cuestión de el carácter endógeno o exógeno de los procesos económicos. Básicamente, ¿cuál es la causalidad? Si lo que sucede en Argentina o en América Latina se explica por lo que pasa en el centro del sistema económico, o si se explica estrictamente por características endógenas y propias de nuestro país. Entonces, a esos autores han aportado las discusiones sobre la interdependencia, el establecimiento de jerarquías, y también, por supuesto, el carácter de la dependencia. Este carácter de la dependencia introduce lo que voy a retomar después, que además esto es un aporte que han realizado Cardoso y Faleto, que son dos autores muy, muy importantes para el pensamiento económico latinoamericano, que ellos introducen la idea de que existe en América Latina una nueva contradicción. Y cuando dicen una nueva contradicción, lo que están diciendo desde su propio análisis es que además de las discusiones en torno a la contradicción capital-trabajo, existe una contradicción precisamente entre lo estrictamente local y lo que está pasando y la influencia de los acontecimientos mundiales en nuestras propias economías. Ahora, esta exposición de las discusiones entre el carácter endógeno y exógeno de los fenómenos locales que se manifiestan localmente,
bueno, nos permite comprender, pero también nos permite mostrar los límites que han tenido estos debates, porque en términos generales podemos decir que quienes nos dedicamos a la economía, o lo que es hoy el campo de la economía, suele tener una mirada mecanicista del Estado, de palancas, donde parece ser que el Estado puede tomar sus propias, ¿no? Para nosotros, para los y las economistas, el Estado suele ser G, ¿no? Gasto público, y parece ser que, o M, si es que tomamos además como Banco Central, como cosas que se pueden mover de alguna manera del modo que uno quiera. Y eso nos lleva entonces a pensar en realidad, y mostrando que está implícita o está supuesta una relación entre economía y política, ir hacia los debates que efectivamente han discutido la relación entre economía y política. Y entendiendo entonces que hay autores que por supuesto entienden que los procesos económicos, como el ciclo económico, que es lo que a mí me interesa en específico, tiene una causalidad o un origen estrictamente económico, pero quizás lo que sea menos conocido, y seguro para el mundo de los economistas es menos conocido, es pensar, por ejemplo, como trae Guillermo O'Donnell, un politólogo súper importante en Argentina, que existen explicaciones políticas para los fenómenos económicos, ¿no? Entonces, al pensar eso, y entonces al pensar fundamentos económicos para el ciclo económico y fundamentos políticos para el ciclo económico, bueno, justamente lo que quiero mostrar, o lo intenté mostrar, es que efectivamente, analíticamente, es decir, que como ejercicio analítico, uno puede encontrar efectivamente en el ciclo reflejado características que se encuentran en estos fundamentos económicos o políticos. Ahora, avanzando un poquito y pensando justamente que la economía y la política son dos momentos que en realidad son orgánicos de la propia relación social-capital, y que por lo tanto la acumulación de capital requiere ambos y requiere una, digámosle, sintonía entre ambos, una correspondencia, como la llamo en el libro, entre ambos, tomo un concepto que es el de modo de producción, que trabaja mucho Adrián, que fue mi director y que además está acá presente, ahora lo veo en uno de los cuadraditos, y con eso me servía a mí para pensar al modo de producción como síntesis de la relación intrínseca entre los fundamentos económicos y políticos. Pero lo que yo trataba de señalar en el libro, y ya con esto paso al cuarto punto y termino, es que existe una dificultad en ese concepto, así como usualmente fue concebido, en el cual el modo de producción tiene una circunscripción estrictamente nacional al interior de los marcos nacionales. Y eso para una economía como la argentina o para una economía latinoamericana, en la cual la heterogeneidad estructural, es decir, que existen sectores económicos cuyo principal vínculo no es hacia el interior de la economía, sino hacia afuera de la economía, incorpora dificultades tanto para la formulación de la acumulación como para la formulación de la dominación política y la construcción de consensos que permiten pensar en una acumulación ordenada que permita justamente el crecimiento. Y entonces hay un texto de otro politólogo de origen germano, de origen alemán, pero que hizo parte de su trayectoria en la Chile de Allende, que se llama Norbert Lechner, que tiene un texto sobre la crisis, y sobre la crisis del Estado en América Latina en particular, que para mí fue muy importante. De alguna manera plantea un desafío teórico que yo me lo tomé personal, poder resolverlo, que es justamente, él dice que hay que desplegar la relación entre lo endógeno y lo exógeno, en relación o junto con la contradicción entre lo económico y lo político. Es decir, que hace falta discutir la relación entre estas dos dialécticas que están operando al mismo tiempo. Y con eso entonces, lo que concluí, o lo que está hacia el final del libro, no voy a contar todo, pero para ir terminando, es que existen diferentes modos de acumulación en nuestro país, que es el fundamento, esta categoría intermedia que yo utilizo de modo de acumulación, refiere justamente a la síntesis entre los requerimientos de la acumulación que tiene un país dependiente, que a su vez viabilizan la distribución y por lo tanto la construcción del orden,
y contradictoriamente junto con los requerimientos del consenso en un país dependiente, mediados por esta heterogeneidad estructural que les mencionaba, que permita este orden, a su vez, viabilizar la acumulación. De alguna manera lo que quiero plantear con esto es que los distintos modos de sintetizar esta contradicción entre la construcción del orden y la viabilización de los requerimientos objetivos para la acumulación da lugar a los distintos modos de acumulación, y que es justamente el ciclo de acumulación y no el ciclo económico, lo que yo llamo el ciclo de acumulación, es la manifestación justamente de las contradicciones que se encuentran en el fondo del modo de acumulación. Así que bueno, básicamente, y para terminar, y para hacer un modo sintético, si partíamos de la idea de discutir el ciclo económico, yo lo que digo es que en realidad cuando llegamos a sus fundamentos, el ciclo económico se nos presenta como ciclo de acumulación y no como ciclo económico, cuyo fundamento es el modo de acumulación y que cada modo de acumulación en una etapa diferente de la historia argentina o de la historia latinoamericana, justamente refiere a los distintos modos de resolver y de transitar o de devenir de estas contradicciones que les mencionaba. Así que bueno, no sé cuánto me llevó, bueno, 20 minutos, 15 minutos. Está Así perfecto para después recuperar en todo caso en el debate las preguntas que hayan quedado ahí pendientes. Ana, si te parece, los comentarios tuyos. Dale, bueno, muchas gracias Marisa, gracias Igal por la invitación. Felicitaciones por los 50 años y por la publicación del libro, tanto a Liade como, bueno, el autor, como a Igal. La verdad que yo le decía en confianza en las charlas telefónicas que es un libro muy potente, es un libro no demasiado largo, de unas 100 y pico de páginas, pero que sin embargo tiene un recorrido muy denso, muy intenso, y yo creo que el destino de este libro es generar mucho revuelo y muchas polémicas, y me parece que las merece y que va a estar a la altura de esas discusiones. Bueno, en esta formación discursiva, en este género discursivo un poco extraño de presentar un libro sin spoilearlo, quería hacer como algún recorrido por lo que nos propone a modo de invitación y retomar algunas de las múltiples puntas que tira para meterme quizás un poquito más. No es un libro sencillo, aunque está muy bien escrito y es muy claro. Recomiendo a los que lo lean que lo hagan con un cuadernito y tomando nota, porque realmente tiene una densidad y una profundidad que son de destacar. ¿De qué se trata la obra? ¿De qué se trata el libro? Ya Igal estuvo diciendo varias cosas, dio un punteo general muy, muy claro. Parece en principio que nos va a hablar del ciclo económico, y es efectivamente el punto de partida, que es una cosa que todos tenemos registro. A los no economistas esas partes nos cuestan un poco más, pero tenemos un registro vivencial de los vaivenes de la economía argentina, que recorre nuestra historia y nuestras biografías. Lo interesante de cómo plantea el problema Igal es que este ciclo hay que descifrarlo, es un jeroglífico, y esa palabra que nos pone ya en el título no es inocente, sino que nos inscribe en una matriz epistemológica y metodológica muy singular, que es la del marxismo, y yo diría que es una matriz marxiana, digamos, y que Igal hace como un movimiento muy marxiano en este trabajo. Entonces el ciclo es un jeroglífico porque es una apariencia, es una manifestación que se nos muestra de un modo confuso, y que tenemos que evitar el morder el anzuelo de pretender describirla en esa complejidad, en esa confusión que se nos presenta. Por el contrario, tenemos que entenderla conceptualmente, tenemos que trabajarla teóricamente para encontrar el gran jeroglífico de la teoría marxista es la mercancía, de la que todos vemos en principio su valor de cambio, que es intercambiable por dinero o por otra mercancía, pero Marx nos dice en el Capital lo que subyace es el valor como sustancia, y ese es un resultado teórico al que se llega a partir de un trabajo conceptual. Entonces,
en el movimiento paralelo que hace Hegel, partiendo de, de este fenómeno visible y apercibible, digamos, ¿no? inmediato por todos, que son los ciclos, hay que desarmar la evidencia con la que se nos presenta y trabajar sobre. El modo en que trabaja Hegel sobre esta cuestión, sobre los ciclos, es metodológicamente muy preciso, muy riguroso, hay muchas resonancias, algunas están nombradas explícitamente, creo menos de lo que mencionan efectivamente en el texto. Me parece que hay mucho de mí, me parece que también hay Althusser, digo, y Marx como grandes, me sale una expresión rubiniciana, de las cuales trabajar, y ese modo de trabajar también es muy singular, porque Hegel no se va a mirar los ciclos históricos, si bien los conoce, los podría desplegar, sino que va a trabajar sobre las teorías que en América Latina han trabajado sobre el ciclo, ¿no? Entonces es un trabajo bien marxiano, ¿no? Que para entender el Capital no es que va a la fábrica, sí, ya fue, digamos, pero ¿a dónde va? A la biblioteca, ¿no? Y lee los economistas, políticos burgueses, la economía vulgar, etc. Bien. Entonces me parece que este libro es, además de muchas cosas, un cierto modo de lectura, que tiene su historia, que tiene su tradición, pero que en este caso los materiales sobre los que trabaja este modo de lectura son materiales latinoamericanos que pone además en pie de igualdad con otros textos de la tradición marxista, como podría ser, no sé, Luxemburgo, u otras, Lenin, bueno, otras referencias que aparecen en el texto. Y me parece que es muy interesante, y esto también lo subraya el prólogo de introducción de Adrián Piva, que me resultó muy lúcido como introducción al texto, muy preciso para introducir el texto de Hegel. Digo, el trabajo de Hegel enraiza parte de una tensión, una contradicción que él encuentra ni más ni menos que en Prebisch, ¿no? En Raúl Prebisch, que es un poco el que pone en marcha esta discusión en América Latina. Y voy a leer esto porque me parece que es un encuadre de lo que plantea el texto. Voy a leer dos partes del libro de Hegel, al principio y al final, digo, para no se asusten, no es que no me voy a poner exegética. Bueno, leo. A la hora de analizar los mecanismos que definen la holgura, escasez de divisas y por lo tanto los auges o crisis de divisas expuestos en el manifiesto de 1949, conviven dos respuestas. La primera consiste en la tendencia secular a la caída de los términos de intercambio. Esta se explica, según Prebisch, porque mientras en el centro los sindicatos tienen la capacidad de impedir las bajas salariales, al menos las nominales, la desorganización característica de las masas obreras en la producción primaria, especialmente en la agricultura de los países de la periferia, nosotros, les impide conseguir aumentos de salarios comparables a los vigentes en los países industriales o mantenernos con amplitud semejante. La compresión de los ingresos, sean beneficios o salarios, es pues menos difícil en la periferia. Los precios de los productos que exporta la periferia descienden, reduciendo el saldo comercial, aun cuando las cantidades exportadas se sostengan. Más adelante sigue Hegel. A diferencia de la respuesta anterior, en la segunda respuesta de Prebisch, el argumento se centra en el mayor consumo de divisas que implica elevar su nivel de vida de las masas y las consecuencias sociales de no hacerlo. Entonces, presupone la fortaleza de las masas en la puja distributiva. Queda a la luz una contradicción lógica en el argumento. Parafraseando a Althusser, lo que Prebisch no vio era sin dudas visible. De ahí emerge la necesidad de profundizar en las lagunas invisibles para Prebisch, bajo la aparente continuidad del discurso. Esa es una cita de Althusser. El origen de la indistinción entre ambos mecanismos reside en considerar a la variación de reservas desde un punto de vista absoluto, haciendo abstracción de las condiciones históricas que determinan esta variación. Entonces, es un momento clave que a muchos que puede ocurrir, que ha ocurrido en algunos casos y ha dado origen a veces a ejercicios más o menos interesantes. Este es un ejercicio muy interesante, a partir de encontrar una contradicción, una tensión en un texto fundacional, como es el manifiesto de 1949 de Prebisch,
lejos de sobreinterpretar lo que allí se dice y contarnos lo que en realidad quiso decir Prebisch, o decir, bueno, esto es una confusión, descartarla, lee sintomáticamente esa contradicción y a partir de eso piensa, bueno, lo que nos permite salvar, entre comillas, esta contradicción es pensarla históricamente. En algunos momentos el ciclo tiene que ver con una de las explicaciones, en otros momentos tiene que ver con otra de las explicaciones. Entonces ahí aparece, es un momento clave y empezamos a entender un poco cómo es esto de partir de las apariencias para conceptualmente trabajarlas y entender y traer y producir los conceptos que nos permitan dar lugar a las determinaciones que complejizan aquello que en primera instancia se nos presenta de un modo desordenado. El resultado del trabajo es lo que decía Igal hace un ratito, es esto de revisar la noción de acumulación, del modo de acumulación capitalista, y arrojando dos conceptos que serían como especificaciones que habría que pensar para comprender esto de la acumulación, los modos de acumulación capitalista. Esos dos conceptos son inserción internacional y conflicto distributivo. Entonces ahí la primera cuestión muy interesante, traer a colación la historia y las variaciones históricas del ciclo para comprender que eso que en apariencia se nos presenta como una cosa, son distintas cosas, y esas distintas cosas dependen de las transformaciones en la estructura. Después el libro hace un camino, como decía antes, que es un trabajo fuertemente teórico, que me parece que Igal hace esto de desplegarlo no cronológicamente, sino lógicamente, y por momentos tiene como cierta resonancia, un despliegue del concepto, y me parece que es muy valiosa esta actitud de retomar las tradiciones latinoamericanas, tradiciones que no suelen leerse juntas, y eso ya es una novedad de este texto, va desde Cueva, Prebisch, Germani, Rui Mauro Marini, y hace esta profusa lectura de la tradición latinoamericana en distintas vertientes, salvando dos modos que me parece que están muy disponibles para leer este tipo de producciones. Esas dos tentaciones, digamos, que Igal las que no cae, por un lado la de la historia intelectual, que puede llevarnos a cierta veneración autoral, ¿no? De entender que tiene que ver con otras preguntas y otros ejercicios, que supondría comprender las coordenadas del autor, la unidad de una escuela, la unidad de un período. Entonces eso lo que produce es que nos genera mucho saber sobre ciertas condiciones de producción, pero los conceptos pierden vida, ¿no? Terminan como muertos. Por el contrario, a Igal le interesa trabajar sobre los conceptos. Y otra tentación que me parece que también rehuye, que también está muy disponible, es cierta tentación deconstructiva, que lo que hace es, por momentos, señalar las tensiones que movilizan los debates. Por ejemplo, esto que decía Igal hace un rato, la contraposición entre las miradas endogenistas y exogenistas, la contradicción entre las miradas economicistas y politicistas. Entonces hay un juego deconstructivo que es denunciar eso, ciertas premisas metafísicas que estarían subyacentes a eso, y decir, bueno, hay que romper con todo eso, pero medio en un ejercicio nihilista, del que luego no queda nada. Y por el contrario, en el texto uno lee con Igal que a él le interesa trabajar sobre los conceptos y las preguntas de cada uno de los textos sobre los que trabaja, con la inquietud por la verdad de cada momento. ¿No? Y es impresionante esa afirmación en un texto contemporáneo. Digo, no se habla más así. Y me parece que es un problema que no se hable más así. Digo, entre algunos de los responsables de que no se hable más así está Foucault, que es un autor que a mí me gusta mucho, pero me parece maravilloso eso, ¿no? Pensar la verdad de cada momento, y en cada uno de estos textos importantes de la tradición latinoamericana, cómo encontrar alguna determinación conceptual que ayude a comprender este problema y las variantes de este problema, y qué nueva unidad entonces podemos encontrar. Porque efectivamente me parece que hay algo del orden de la problematización y la reproblematización. Podemos, estos autores y estos textos claves
Igal los convoca en tanto están pensando la problemática del ciclo, la problemática de la crisis, que es otra palabra clave de este texto, pero los reorganiza, ¿no? Entonces Igal produce una reproblematización alrededor de eso, y me parece que otra de las novedades y de los puntos fuertes del texto, que tiene muchos, es que trabaja sobre otro, entonces dijimos, ciclo, crisis, otra palabra clave es heterogeneidad, que es como un rasgo saliente de la realidad latinoamericana. Me parece que es un libro, de vuelta, muy ambicioso en el mejor sentido de la palabra, y muy osado, porque trabaja 3 niveles de heterogeneidad al mismo tiempo, que no suelen trabajarse al mismo tiempo, que incluso delimitan tribus distintas que disfrutan de ignorarse. Porque trabaja al mismo tiempo con la heterogeneidad como un problema económico vinculado al desarrollo, a la estructura, a sus transformaciones, al modo de acumulación, etc. Trabaja el problema de la heterogeneidad mirado desde la cuestión de la integración social, que es un tema de los sociólogos, digamos, y ahí aparece Germani, y trabaja el problema de heterogeneidad desde como un problema político, de legitimidad, y ahí aparece la cuestión del Estado, y trabaja estas 3 dimensiones de un modo muy denso, y ni siquiera, me parece otra cosa, ni siquiera toma atajos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando trabaja la cuestión de cómo pensar el problema de la heterogeneidad y cómo ello configura ciertas formas del Estado, Igal podría haber rápidamente hecho como un saludo a la bandera con Poulantzas y con alguna otra bibliografía, ir con su argumento por allí, pero no. Hace un pasaje por Germani, hace un pasaje por O'Donnell, entonces nos ayuda no solamente a pensar esos 3 registros, sino la interrelación entre esos registros, y la necesidad de pensarlos conjuntamente como una unidad compleja. Y eso es muy difícil de hacer, es muy difícil de escribir, y menos de un modo tan sintético como este libro. En ese sentido, me parece que en este intenso trabajo teórico hay algunos autores que tienen un lugar destacado, y me parece muy interesante los autores que destaca, sin duda Prebisch como ese punto de partida, y como decía en su exposición Igal, me parece que Lechner tiene un lugar muy importante, casi como una inspiración de algunas de las preguntas, y Portantiero también me parece que tiene hacia el final ese lugar como un lugar central. Me parece que también propone modos de leer otros autores que quizás no son tan centrales al argumento, y ahí están Germani y O'Donnell. Propone un modo de leer a esos autores muy sugerente, que los revitaliza, sobre todo a Germani, que le permite formar parte de discusiones para los que ya no se los convoca. Entonces también me parece una cosa a destacar para los sociólogos en la sala, me parece interesante. Entonces, me parece que voy a decir 2 cositas más. Me parece, para redondear así conceptos generales, es un libro muy profundo, muy intenso, polémico, que tiene y va a suscitar debate, y además me parece que a quienes estamos obsesionados por el problema latinoamericano de empezar siempre de cero, ¿no? De que no acumulamos, de que hay un problema de construir una tradición, y hay como una cuestión del olvido de las discusiones previas. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, las discusiones sobre el buen vivir borran todo lo que se discutió sobre desarrollo, dependencia. No es una cosa que sea a propósito, tiene que ver con las propias condiciones de dependencia. Me parece que este es un libro que acumula, que retoma, que repiensa, pero que acumula. Y eso es una novedad muy importante. Y para cerrar con lo último, al principio hablaba de cómo Igal parte de Prebisch y hace una introducción de la cuestión de la dimensión histórica, entonces ahí se abre otro juego, y hay otro recorrido, y están los autores de la dependencia, hay los autores marxistas latinoamericanos que se pelean con los de la dependencia, etc. El otro hilo que me llamó mucho la atención tiene que ver con cómo retrabaja la relación entre crisis, estas crisis del ciclo, y el tiempo, ¿no? Y la temporalidad. Me pareció precioso para pensar la densidad de ese problema, sobre todo en las crisis
que se desatan ya en la que él llama las crisis de la estructura desarrollista, donde las masas son un problema, porque tienen participación social, porque hay que mantener la paz social, y donde, al decir de Germani, se empieza a notar más la sincronía, el desfasaje entre el momento, digamos, los aspectos económicos, el desarrollo, la integración social y la legitimidad política. En ese marco, donde esa unidad se muestra en una tensión en la que por momentos, según el texto, hay una correspondencia contingente, es decir, el desfasaje, hay un desfase que se dura más en el tiempo. Es hermoso cómo entonces, para pensar la crisis en esos contextos, cómo aparece la cuestión de la temporalidad. Y ahí, para terminar, voy a leer 2 tramitos del libro. Dice Igal por allí: utilizando los términos de Portantiero, la crisis, interrupción de la reproducción, es el resultado de la imposibilidad de desplazar la no correspondencia crónica entre predominio económico y hegemonía política. Para repensar la crisis y su temporalidad, Lechner recurre al primer tomo del Capital, y ahí cita un pasaje del Capital. Cuando cosas que por dentro forman una unidad, puesto que se complementan recíprocamente, revisten al exterior una forma de independencia y ésta se agudiza hasta llegar a un cierto grado, la unidad se abre paso violentamente por medio de una crisis. Tal como señalamos anteriormente, retoma la voz Igal, la economía y la política refieren a 2 campos diferenciables analíticamente, pero que se referencian mutuamente. Es lo que Lechner denomina una apariencia real. La autonomía de las esferas económica y política es tan real como ilusoria. En el medio está el tiempo. Y el tiempo, digamos, cuando eso falla, lo que aparece es la crisis. Y la ultimísima, recordemos que la dominación legítima es tan solo una posibilidad, al igual que el acompasamiento exitoso de la política a la economía, subordinando la primera a la segunda. De este modo se presenta lo que Portantiero denomina carrera contra el tiempo. El éxito o el fracaso del acompasamiento, y por lo tanto el relanzamiento de la acumulación de capital, se mide en la velocidad de movimiento de 2 factores: el rechazo al proyecto por parte de los perjudicados y la recolección de los frutos del plan, para permitir los necesarios reajustes consensuales. Esta idea de la carrera contra el tiempo, para entender lo que está en juego en estos ciclos y en estas crisis, me pareció sumamente interesante, y además porque, bueno, esto me parece que invita a Germani y su teoría de la sincronía para pensar la realidad argentina a una discusión de la que había sido excluido injustamente. Así que por esa reactualización también me parece que es un texto que sin dudas vale la pena ser leído, y felicitaciones por el libro. Muchísimas gracias, Ana. Excelente la lectura, me parece que es una especie de decálogo ahí para ayudar a descifrar. Atilio, creo que no te he silenciado yo, así que veamos que funcione el audio. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, y me adhiero a la felicitación por los 50 años, ¿no es cierto?, la celebración del IADE y su revista. Bueno, felicitaciones por supuesto a Igal por un trabajo estupendo, en donde, como dijo Ana, que tomó gran parte de las cosas que yo quería decir, no las voy a reiterar, ¿verdad? Es un trabajo que hace una recuperación muy interesante de diversos autores, y lo bueno del caso es que eso no se hace desde una postura ecléctica, ¿verdad? No hay un eclecticismo en el planteamiento que hace Igal, sino que él trata de buscar la manera de encontrar así sugerencias o puntos de aproximación a una realidad muy compleja como la de la Argentina. Y yo ahí, digamos, sin entrar en los detalles propios del libro, que creo que realmente va a dar lugar, o debería dar lugar,
a un debate muy fuerte, no solo entre los economistas, sino también entre los politólogos y los sociólogos, porque hay mucho material sociológico y politológico en el libro. Creo que hay también una especie de planteamiento, un enfoque, una manera de mirar y entender el funcionamiento de una formación social capitalista como la Argentina, con sus dificultades crónicas. Estuve a punto de decir insolubles, pero sería un tanto pesimista decirlo, ¿verdad? Pero evidentemente dificultades que se reiteran con una así, insoportable periodicidad y que hacen de que estemos permanentemente a punto de, bueno, ahora sí que vamos a dar el salto, ahora sí, y ese ahora sí finalmente no se concreta nunca. Esto me lleva a mí también a preguntarme, ¿verdad?, a partir de ese jeroglífico que personalmente pienso que está parcialmente resuelto. Y creo que hay una segunda tarea, un segundo libro que tenés que tenerlo en la cabeza y que lo vas a tener que hacer porque te lo vas a reclamar, porque evidentemente cuando uno termina, no voy a expoliar nada, no es cierto, pero digo, quedan una serie de preguntas importantes, pendientes, y que están ahí, digamos, las preguntas no es que se te olvidaron, son preguntas que vos planteás ahí, pero que no tienen una respuesta sencilla ni fácil. Además, este es un país en donde el carácter tan vertiginoso con que se mueven las variables, comparado con otros países, ¿verdad? Donde, digo, ahí hablas reiteradamente el tema de las divisas, ¿no? Bueno, en un momento como este, hablar de las divisas en la Argentina pone nervioso al personaje más flemático del planeta. Y uno no puede menos que pensar que acá hay algo muy especial en la Argentina, porque esa variable, por ejemplo, divisa, en otros países tiene una estabilidad fenomenal. Es decir, vos vas a Guatemala y el quetzal de hoy más o menos vale lo mismo que valía hace 10 o 15 años. En Uruguay ha habido sí una devaluación más o menos, pero en Chile más o menos el peso y el dólar están en un rango en los últimos 10, 15 años que en la Argentina, digo, es un desparajuste fenomenal, ¿verdad? El dólar hace apenas 3 años creo que estaba a 16 pesos, ahora está, bueno, en el ilegal, pero bueno, el ilegal es al cual todos se refieren, ¿no es cierto? Entonces, hay, digamos, hay un componente muy especial en el caso argentino. Y yo estaba tentado, cuando terminé de leer el libro, decir, bueno, pero esto nos pasa solo a nosotros. Bueno, en algunas cosas sí. Pero algo que voy a decir muy de fondo, tomando y recuperando autores muy importantes como Germani, ¿verdad? Que creo que es un hombre que sigue aportando preguntas inteligentes para entender a la sociedad argentina. Vos planteás un poco el tema de que, bueno, tomándolo de Guillermo O'Donnell, bueno, como que en Brasil ese jeroglífico se resolvió y en la Argentina no. Yo creo que tenés razón cuando decís en la Argentina no está resuelto. Pero yo creo que en Brasil se resolvió mal, porque se resolvió instaurando una dictadura que duró 21 años. Entonces, cuando uno hace el balance histórico, digo, bueno, la Argentina tuvo sí muchos problemas, pero por lo menos no tuvo un espanto como una dictadura que se prolongó durante 21 años. Tuvimos ciclos de stop and go político, no solamente económico, aperturas y contracciones. Se cierra la política, se abre la política, ingresan las masas, se expulsan las masas, etc. O sea que en realidad yo diría de que también hay jeroglíficos por resolver en el caso de Brasil. Incluso estaba pensando, tío, me hizo pensar mucho el libro, lo cual es un mérito de tu libro, ¿no? Es decir, que provoca cosas. Yo dije, a ver, hubo una crisis también de la dominación oligárquica y la conformación de un nuevo ciclo de acumulación en Colombia, en los años 30. Bueno, los colombianos, si uno tomara literalmente tu argumento, resolvieron esa crisis. ¿Cómo? Por la vía de una especie de congelamiento del proceso político, una consolidación del viejo sistema bipartidario del siglo XIX, que se extiende hasta el día de hoy
con la anomalía, entre comillas la anomalía, de que claro, como el sistema es tan anacrónico, arcaico, en pleno siglo XXI, una de las anomalías esperables era el surgimiento de una guerrilla, algo que fuera un movimiento de protesta, como vos señalás ahí, que patea el tablero ese porque aquellos resolvieron el jeroglífico de una manera absolutamente inaceptable y que termina metiéndolo en una crisis más profunda que la de la Argentina. Digo, Argentina está mal, pero acá no se mata a un líder social cada 2 días, como se mata hoy, por ejemplo, en Colombia. Entonces, digo, son jeroglíficos irresueltos en Argentina, en Brasil, el nuestro con la particularidad, tal vez sea uno de esos electrones libres que giran más rápido que los demás giran mucho más lentamente, pero tampoco lo tienen resuelto, porque al fin y al cabo, si vos te remontás en ese ejercicio de buscar el Previs, y yo aclaro que tengo el estudio original de 1949, el manifiesto lo tengo en físico, en algún momento cuando pase la pandemia lo voy a donar ahí a la biblioteca del CCC, tengo ese material, ¿no es cierto? Pero yendo un poco antes, vos te podés ir a inicio, por ejemplo, del siglo XX, y leer un autor como Bryce, James Bryce, que era uno de estos periodistas, diplomáticos, una mezcla de analistas británicos, que recorre buena parte de América Latina y el hombre se vuelve impresionado de la potencialidad de Argentina y de Brasil. Y dicen, acá están, y sobre todo hablando de Argentina, están los países que seguramente a lo largo de este siglo van a poder competir en pie de igualdad con Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, digamos, después de... Bryce vino acá poco antes del centenario, o sea, 1909, 1910, y estuvo por Brasil en esa época. ¿Por qué 110 años después seguimos siendo países dependientes y subdesarrollados? Todos. No hay un país latinoamericano que haya resuelto positivamente el jeroglífico que te plantea desarrollar el capitalismo o un proceso de acumulación estable en esta parte del mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué sí pudieron los de Corea del Sur? ¿Por qué no pudimos nosotros? ¿Por qué sí pudo Singapur? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué Taiwán? Bueno, estos son pequeños, casi ciudades-estados. El caso más significativo es el caso de Corea del Sur, el único. Es decir, Corea del Sur es el único país que resolvió los dilemas, los desafíos que plantea el desarrollo capitalista, claro, haciendo uso de una condición absolutamente excepcional que fue con el amparo, el apoyo, el financiamiento de Estados Unidos. Y con una dictadura que duró casi 30 años, avalada por Estados Unidos, y que no había ningún organismo que molestara como Amnesty International, ni la señora Bachelet, ni nadie preocupada por las atrocidades que cometía el régimen en Corea del Sur. Sacando ese ejemplo, que es irreproducible en América Latina, porque fíjate que hay un dato muy interesante. Corea del Sur inicia una reforma agraria radical en 1900, final del 53, principio del 54, amparada, promovida por Estados Unidos, en donde otro que la 125, lo que las autoridades de ocupación le dijeron a los terratenientes coreanos, que eran el bastión del nacionalismo coreano, ¿verdad? Fue lo siguiente: vamos a expropiarle sus tierras y van a ser entregadas a los campesinos. Ahora bien, si ustedes con el dinero que les damos los van a invertir en el sector industrial, les pagaremos a precio de mercado. Si por el contrario quieren tomar su dinero, fugarlo y hacer un poco al estilo argentino, ¿verdad?, entonces le pagamos a valor fiscal sus tierras. Y evidentemente la gran mayoría, ante esa presión de los Estados Unidos, optaron por tomar ese dinero que le daban como compensación por la expropiación de tierras e invertirlo en el sector industrial. Porque Corea no era un país industrial. Argentina, en el 53, era mucho más industrial. Argentina, por comparación, en ese año, era una potencia industrial, al lado de un país campesino, atrasado, pobre como era Corea del Sur. Entonces,
en ese momento en que Estados Unidos promovía aquella reforma allá, en América Latina hacía un golpe de Estado contra Arbenz porque había hecho la reforma agraria. O sea, el factor exógeno, ¿verdad?, que nunca puede ser interpretado en soledad, y creo que tu libro lo marca muy bien, ¿verdad? La idea del exogenismo, ¿verdad? Siempre es una articulación entre lo internacional y lo nacional, siempre, ¿verdad? Pero la forma como se articuló, virtuosa en el caso de Corea, fue una articulación viciosa en el caso de América Latina, con Arbenz, primer golpe militar organizado, financiado, ejecutado por la CIA, según ahora se sabe, los documentos desclasificados. Antes sospechábamos eso, ahora están los documentos ahí que dicen todo. Entonces yo, a ver, esto me lleva un poco a pensar de que tal vez este desarrollo, y ahí hay un autor muy interesante que es Aníbal Pinto. Vos citás a Osvaldo Zunkel, que fue un gran economista chileno, pero ahí habría que tratar de recuperar la obra de Aníbal Pinto también. Aníbal Pinto publicó 2 grandes libros sobre la historia económica de Chile. Fíjense los títulos de los libros. Chile, un caso de desarrollo frustrado. Y él trata de explicar por qué, ¿verdad?, Chile no resuelve la gran crisis de 1929 produciendo, digamos, un desarrollo. Y después un libro posterior, que es de comienzo de los 60, que es Chile, una economía difícil. Uno podría decir, tomar los títulos de esos 2 libros de Aníbal Pinto, aplicarlo a la Argentina. Argentina, un caso de desarrollo frustrado, y Argentina, un caso de una economía difícil. Tan difícil es no solamente la economía, sino, digamos, la gobernanza de la Argentina, que yo a veces me siento tentado a decir de que gobernar bien la Argentina o hacer un buen manejo macroeconómico en la Argentina no es imposible, sino que es inútil. ¿No es cierto? Por más que lo haga, siempre vas a tener una constelación de factores que van a operar en tu contra. Esa es la realidad. Pero que esto me lleva a mí a preguntarme, nosotros, ¿tenemos realmente en la Argentina, olvidándonos de América Latina, tenemos una clase dominante interesada realmente en desarrollar el capitalismo? Yo personalmente cada día pienso que no. Porque además acá hay una situación absolutamente excepcional. Y es la siguiente. Es una clase dominante que ha demostrado ¿cómo decirlo? Una ineptitud por una parte, o una indiferencia, o una espantosa mezquindad económica, como para ser absolutamente incapaz de controlar la moneda nacional. Es decir, no puede ser, y esto es un tema de gran actualidad, no puede ser que el argentino para ahorrar o la argentina tenga que ahorrar en dólares. Lo habló el presidente ayer a la noche, me parece. ¿Cómo es posible que en Guatemala se ahorre en quetzales? ¿Cómo es posible que en Costa Rica se ahorre en pesos? ¿Cómo es posible que se ahorre en pesos en Colombia, en reales en Brasil, en pesos en Chile, en lempiras creo que es en Honduras, salvo acá en Uruguay? ¿Qué es lo que pasa? Esto dice algo de la clase dominante argentina. La explicación, ¿verdad?, psicologista, decir, no, es que los argentinos, qué sé yo, tienen alguna relación especial con el dólar. Yo personalmente creo que una explicación, mejor dicho, un tipo de conjetura que tiene algo que ver, pero que esto obedece a una raíz estructural. La imposibilidad que la Argentina ha tenido siempre de resolver el tema inflacionario, salvo en el periodo de Menem, en donde prácticamente nuestra moneda fue el dólar. Y que yo me temo mucho, que una de las formas como se resuelva por la vía mala el jeroglífico argentino sea con la dolarización de la economía. Con ya directamente una clase dominante que dice, no nos interesa tener una moneda nacional, que sea el dólar y punto. Estuvimos a punto de hacerlo eso en los años de Menem, ustedes recuerdan, después el experimento se vino abajo, pero es evidente que caer en la idea de decir son los argentinos que se van al dólar. Mirá, se van al dólar porque evidentemente acá ha habido un problema inflacionario absolutamente descontrolado
que prácticamente tiene pocos parangones a nivel mundial, en la historia económica mundial. No es un fenómeno que uno diga, bueno, es lo mismo que pasa por momentos. No. A ver, te podés comparar con la hiperinflación alemana, evidentemente aquello fue mucho más corto, mucho más violento, no hemos tenido un episodio así, nuestras hiperinflaciones no fueron como la de la República de Weimar, pero evidentemente, pero acá lo que tenés es un efecto continuo que revela o bien una ineptitud de esta clase dominante para manejar su moneda, o bien su desinterés. Una clase dominante que en el fondo le interesa apostar al dólar más que cualquier otra cosa. En una economía además que para poder crecer, y acá sí viene lo de Previs muy bien, bueno, el estrangulamiento del sector externo, lo estamos viendo hoy en la Argentina. Por eso tu libro abre pistas para pensar el hoy, eso me gusta mucho. A ver, acá, si no hay una nacionalización del comercio exterior, no hay salida económica para la Argentina de ninguna manera. O sea, el gobierno tiene que plantarse y decir, las exportaciones argentinas tienen que originar ingresos que entren al Estado y el Estado lo redistribuye, porque cuando vos exportás soja, estás exportando no solamente tu soja, estás aportando mi tierra, mi agua, mi ecología, mi medio ambiente, ¿no es cierto? También estás exportando eso. Y por lo tanto, tendrás que darle su remuneración al productor, pero evitar que el Estado se quede prácticamente sin nada de eso que se exporta, sin nada prácticamente lo que se exporta en materia de minerales y sin nada de lo que se exporta en hidrocarburos. Cuando digo nada, es una exageración porque están estos pequeños impuestos, etcétera, pero a su vez están las subvenciones, o sea, y el resultado es que tenés un Estado pobre, paupérrimo, que no tiene, está haciendo ahora maravillas para tratar de contener la gran expansión del gasto público que origina la pandemia y la crisis. Entonces digo yo, me parece que esto nos lleva, y voy redondeando, nos lleva a pensar de que realmente acá, bueno, Weber se hacía esta pregunta y oportunamente citado por vos también, cuando él hablaba sobre el problema del desarrollo y del capitalismo en Alemania, él se preguntaba, bueno, ¿qué pasaba con el este alemán? Si los Junkers de la zona del este del río Elba iban a querer aceptar todo lo que significaba el avance del capitalismo o se iban a oponer a él. O qué clase de capitalismo podía surgir a partir de todo aquello. Bueno, uno se puede hacer también esta pregunta. ¿Qué clase de capitalismo podés tener vos cuando hoy en día para que la economía se reactive y que vos necesitas importación? Bueno, acá Aldo Ferrer es otro autor importante que creo que tendrías que incorporar. Me parece que Aldo dijo algunas cosas muy interesantes sobre esto. La dependencia financiera que tiene la Argentina para promover un proceso de industrialización es tan grande que prácticamente te deja en manos de la burguesía agraria o del agronegocio y ahora de los mineros y el sector hidrocarburífero. ¿Cómo se le pone el cascabel a la cola de ese gato? Es yo creo que esto es lo que te permitiría descifrar ese jeroglífico definitivamente. ¿Quién lo hace? Y acá pasa por una articulación entre política y economía, aquello que de Lechner muy bien y de Portantiero, el predominio económico, acá sabemos quiénes lo tienen, pero no tienen hegemonía política, pero tienen un poder de veto tan grande que, bueno, si vos tocás Vicentín, se arma un escándalo como si acá se hubiera instalado la guillotina en Plaza de Mayo y estuvieran guillotinando a la plana directiva de AEA, ¿no es cierto? Una reacción fenomenal, ante la cual el gobierno demostró que no tiene la fortaleza, porque bueno, la pandemia impide que haya manifestaciones populares, deja a la gente maniatada en su casa, hay toda una operación de chantaje muy fuerte, y esto me parece a mí que es un ejemplo de las dificultades entonces de tener un Estado que cumpla un papel muy importante en resolver este jeroglífico argentino y hacer que haya un desarrollo capitalista, que significa que algunas clases tenés que someterlas a un proceso de expropiación de sus beneficios y de sus rentas, que tenés que redistribuir eso, pero acá evidentemente las políticas de redistribución generan una réplica fenomenal. Y por eso tenés esta permanente oscilación
entre procesos de incorporación y procesos de exclusión, con masas movilizadas, como dice Germani, con capacidad, pero de vetar, pero que no logran romper el empate, ese empate hegemónico que hace que, bueno, finalmente estemos como estamos. Bueno, yo termino acá, perdónenme, he ido un poco por las ramas, pero el libro estimula mucho este tipo de reflexión, así que la verdad que igual felicitaciones, igual que a Ana, que creo que fue asesora tuya y todo. Listo. Muchas gracias, Atilio, un gusto escucharte. Bueno, Igal, no te podés quejar, ha sido leído de punta a punta tu libro, así que no sé si querés hacer algún comentario, alguna respuesta, algo puntual, y si no, vayan por el chat levantando la mano porque no tengo a la vista todos, hay varias pantallas, y entonces me va a costar, si no, entender quién quiera preguntar. Bueno, nada, lo que quiero hacer es agradecerle la lectura a Ana y a Tilio, que la verdad fueron muy generosos con sus comentarios, y estimula a seguir trabajando y discutiendo con ellos, que bueno, es parte un poco de lo que nos moviliza. Así que nada, gracias, y también nuevamente gracias a la oportunidad de publicarlo, el libro. No sé, Adrián, me Si hay algunas parece... Sí. preguntas, aprovecho y respondo algunas cosas de Atilio y de Ana con esas preguntas, y si no, bueno, hago yo un pequeño comentario. Sí, me parece, está Adrián también, que por ahí sería bueno que participe un poquito, me parece ha sido nombrado, y sería lindo escuchar un par de palabras tuyas. Bueno, gracias. Gracias. No puedo aportar mucho más, digamos, las presentaciones tanto de Ana como de Atilio, digamos, creo que abarcaron algunos de los puntos y debates centrales. En particular, la presentación de Ana me parece que descompuso muy bien los argumentos centrales, los puntos más importantes de Igal. Quizás simplemente, digamos, para retomar algunos de los debates que planteaba Atilio recién, digamos, me parece que el libro de Igal sirve para pensar, digamos, cómo comprender al mismo tiempo que la singularidad del caso argentino, no renunciar a aquellos aspectos comunes que hacen de América Latina un objeto, digamos, ¿no? Y un sujeto. Y en particular en ese sentido hay, digamos, ¿no? Como dos costados de algo que planteaba Atilio, ¿no? Por un lado, algo que subyace al planteo de Igal, que es la historia de insubordinación obrera y popular, ¿no? Que digamos que es una característica, ¿no? del capitalismo argentino, y en ese sentido las dificultades de la clase dominante para subordinar a la clase obrera ponen de manifiesto el otro lado, ¿no? Aquellos rasgos comunes, que es la imposibilidad de recrear mecanismos de incorporación, de integración, ¿no? Como recupera Igal, digamos, en su trabajo de ese desafío obrero y popular. Y ahí, digamos, no es tan difícil de entender por qué, digamos, esa incapacidad de la clase dominante de subordinar a la clase trabajadora se expresa, digamos, en crisis de la moneda y del Estado, digamos, ¿no? En una tendencia permanente a la crisis de la moneda y del Estado. Lo particular, y ahí sí creo lo recuperaría, digamos, un poco lo que planteaba Atilio Borón, es que la clase dominante termina utilizando, digamos, periódicamente yo creo que como un argumento de su debilidad también, ¿no? Esa crisis de la moneda como un arma en la lucha contra la clase obrera. O sea, que desata periódicamente frente a la imposibilidad digamos, de imponer, digamos, sus objetivos, digamos, la crisis de la moneda como un arma en esa lucha, como un mecanismo de disciplinamiento, ¿no? Fue lo que pasó en la hiperinflación, y en todo caso hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en estos momentos, no por la hiper como tal, sino no por otra vez la moneda como terreno de ese enfrentamiento. Me parece que el libro de Igal aporta elementos para pensar estas cosas, digamos, ¿no? Y por eso me parece que es tan importante. Así que lo felicito a Igal y nada, solo eso. Bueno, hay varias felicitaciones. A mí hay un diálogo entre las teorías que plantea el libro que me parece muy sugerente, que tiene que ver con
esta necesidad por ahí de ir a las fuentes y de volver a leerlas en búsqueda de la verdad de cada tiempo, digamos, y no tirar por restricciones o por incapacidades, por limitaciones de las teorías en un momento todo el bagaje de conocimiento que aportaron y que ayudaron a entender toda una época. Yo no recuerdo ahora si lo dice textualmente así, pero de leerlo, digamos, una cosa que recupera el libro es que habría, digamos, en el estructuralismo la capacidad de ir a fondo en la caracterización del momento con todos los determinantes, sobre todo los estructurales. Y dice, pero se agota porque saca una foto y se queda ahí, y de alguna manera hace funcionar la historia como si ese recipiente, ese continente, lo tuviera todo ahí adentro, y no es así. Y esa es la razón del agotamiento del estructuralismo. Y por otro lado, mira la teoría de la dependencia y dice, como toma mucho más de basamentos políticos y sociales, tiene la capacidad de ir incorporando las dinámicas, pero tampoco consigue saltarse, tal vez porque se olvida un poco de aquello que daba el estructuralismo. Por tomar solamente dos de las vertientes digamos, que son las que yo más conozco y las que puedo aprender más, me parece un diálogo muy interesante. Ahora, insisto en esto que también decía Atilio, es que uno va llegando al final del libro y dice, ¿dará la solución acá? Y me parece que ahí es donde empiezan las preguntas y que me parece buenísimo que habiendo tantos interesados acá en encontrarle la vuelta a esta cuestión, se pueda pensar, digamos, invito y seguramente deben estar marchando grupos de investigación y demás, que hagamos sinergia para ver cómo se puede avanzar en esta. Parecemos estar a las puertas de ciertas soluciones, digamos, de cierto, por lo menos en el marco del conocimiento, de lo que puede aportar la ciencia a conocer nuestras sociedades, y me parece sumamente sugerente. No sé, Igal, mira, en el chat solo aparecen felicitaciones. Alguien saluda desde Valencia, Venezuela. Milsi Flores. Así que, bueno, y después Daniel saluda, ahí está Milsi saludando. Así que, Igal, no sé si querés retomar, porque preguntas no hay más. Dale. Bueno, salieron un montón de temas y como decía Ana y Atilio, efectivamente el libro abre más que lo que cierra. Pretende de alguna manera, digámoslo, más allá del contenido específico, es un planteo epistemológico y metodológico en el sentido de que pretende ser o puede servir para enfrentar múltiples preguntas o múltiples problemas. Y digo esto porque justamente explícita o implícitamente estos cuatro elementos, lo endógeno, lo exógeno, lo político y lo económico, están en todos los planteos y en todos los análisis. Y por lo tanto, eso yo me centré en la discusión sobre el ciclo económico, pero no sería distinto si quisiéramos discutir el tipo de cambio o la determinación de los salarios, digamos. Entonces, digamos que también son formas que asumen procesos y relaciones sociales. Ni siquiera en términos de respuesta, porque no tengo nada que responder, solo agradecer los comentarios de Ana, Marisa y de Atilio. Simplemente creo que se propuso justamente este modo de lectura, esta discusión sobre el recorte espacial y el recorte temporal, de cómo pensar los problemas. Y efectivamente, cuando pensamos nuestros problemas y lo que requiere la acumulación de capital o el crecimiento económico, para decirlo de un modo más llano quizás para quienes nos estén escuchando, bueno, pensar que la especificidad argentina tiene que ver increíblemente no con sus debilidades, sino con sus fortalezas. Para decirlo de un modo muy elemental, si eliminamos a la clase media, empobreciéndola, el problema del dólar se elimina, porque nadie ahorraría. Digamos, es decir,
En los países en los cuales se resolvió el problema del dólar es en los cuales se resolvió que las clases trabajadoras no ahorran porque solo el salario les alcanza para vivir. Entonces me parece que ahí es donde justamente entra la cuestión de la heterogeneidad, estos múltiples niveles que planteaba Ana, esta clase dominante, o este predominio económico, retomando lo que planteaba Portantiero, en el cual justamente ese predominio económico le permite a esas clases dominantes mirar a ir afuera, y al Estado le imposibilita ser síntesis de una sociedad civil que no tiene, que esto retomando a Lechner, una praxis común para tener un basamiento material para llevar adelante esa síntesis que debe ser el Estado como representante de los intereses generales. Y en los países donde se produjo ese milagro económico, que muchas veces es mencionado Brasil, otras veces es Chile y otras veces es Corea, como lo trajo Atilio, en realidad milagro no hubo, lo que hubo es una derrota popular fenomenal que permitió realizar las transformaciones económicas o productivas necesarias para relanzar la acumulación, y esto lo trabajaba muy bien Guillermo O'Donnell cuando en su libro Modernización y Autoritarismo explicaba por qué en América Latina la condición para modernizar la estructura productiva fueron los golpes militares, digamos, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que hay un montón de temas para charlar. Les quiero agradecer un montón los comentarios, la lectura, también a Adrián, que se sumó acá de imprevisto a la presentación. Así que, bueno, nada, creo que está bueno que sea un disparador para múltiples temas y que sirva para continuar el debate. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no habiendo preguntas, me parece que hemos disfrutado muchísimo de este intercambio de ideas. Siempre es lindo vernos, aunque no nos podamos encontrar, que estamos mucho más acostumbrados a que los encuentros sean encuentros de verdad, pero bueno, esta es la forma a través de la cual podemos seguir estando en contacto. Yo voy a enfatizar, porque creo que estoy viendo acá muchas caras amigas, el hecho de los 50 años de la revista, y invitarlos a ustedes a que de la manera en que ustedes se sientan cómodos, nos hagan llegar algún mensaje, alguna foto de la historia que los una con nosotros, algún videíto, alguna carta más o menos formal, un mensaje informal que nosotros podamos ir publicando, depende del tipo de material que nos hagan llegar, será en el sitio, en redes o incluso en la revista si hay algo que es más formal, para que estén presentes en este momento con nosotros. Es un orgullo para nosotros hoy hablo en nombre de todo el comité editorial de la revista y también la comisión directiva del IADE, después de tantos años con una revista en las manos que sigue interpelando, que sigue aportando al conocimiento, que recoge la producción de prácticamente todos los investigadores que se acercan a la publicación, y que podamos 50 años después sentirnos tan jóvenes como en 1970, cuando se proponía ser una publicación que mire con ojos argentinos la realidad argentina. Así que me parece todos nosotros podríamos hoy tomar ese primer ejemplar de octubre-diciembre de 1970 y suscribirlo plenamente, porque lo que se proponía era recuperar la soberanía del país. Han pasado muchísimos ciclos, diría Igal, y seguimos estando acá con la misma enjundia buscándole la vuelta al jeroglífico. Un agradecimiento a todas y todos ustedes y un gusto enorme tenerlos como compañeros en esta ruta tan larga. Última cosa, han preguntado cómo se consigue el libro. El libro está online, gratis, disponible en la página del IADE. Libros IADE es la solapita donde lo encuentran. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Muy agradecido. Abrazos. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias a todos.